Y pedimos en esta mañana la guianza de Dios, pedimos en esta mañana que Dios nos lleve de la mano, que Dios toque nuestros corazones, que nuestro corazón esté listo, que nuestro corazón sea como una tierra fértil, donde va a caer ahora la semilla incorruptible que es Cristo, que es su palabra, que caiga en nuestro corazón y que dé fruto al ciento por uno, en el nombre de Jesucristo. En estos últimos días ha habido el detalle en el corazón de mi esposa, en mi corazón, por la situación que estamos pasando. Es que el tema no se va, el tema sigue presente, el tema está ahí, la pandemia, el COVID, el coronavirus, ahí está presente en todo momento. Gente que ha perdido el trabajo. Aquí en Estados Unidos más de 20 millones de personas. Gente que está a punto de perder el trabajo. Gente que no tiene cómo vivir en este momento. Gente que ha sido tocada, contagiada, contaminada físicamente. Gente que está arriesgando su vida en la línea de la batalla, como enfermeros, como médicos, gente de ayuda civil, etcétera, gente que está haciendo tanto esfuerzo, y te pones a pensar en todas esas cosas. Hay gente que nos ha llamado y que nos ha dicho, ya no puedo, ya no aguanto, solamente, y no porque no hubiera trabajo y no porque la persona estuviera contagiada o contaminada, sino ya no aguanto. Es muy difícil para mí poder seguir adelante. La angustia, la preocupación, la ansiedad, el estrés que produce todo esto que estamos viviendo, que si ya se abrió, que si ya podemos salir, que mira cómo algunos ya salieron, pero no se cuidan, etcétera. Todo eso viene y acumula estrés, acumula una carga en la mente, en el corazón. Y ese es el propósito del mensaje que vamos a tener el día de hoy. Vamos entonces a comenzar en Marcos capítulo número 4, en el versículo 35. Y ahí, antes de esto, el evangelio que está antes es Mateo. Ahí para que los tengas los dos a la mano, Marcos en el 4 y Mateo en el 8. Dice la palabra, así dice la escritura. Y estas cosas, como ya lo hemos aprendido, como ya sabemos, están escritas ahí en la palabra para nuestra enseñanza, para nuestro consuelo, para nuestra bendición, como una guianza de vida. Así que dice Marcos 4:35, aquel día, cuando llegó la noche, Jesús les dijo a sus discípulos, a los que estaban con él, a los que le acompañaban en ese momento, pasemos al otro lado del lago. Ahí quedó bien declarada, quedó bien establecida la voluntad de Dios, la voluntad de Cristo. ¿Cuál era la voluntad? Pasemos al otro lado del lago. Es como decir, pues estoy viviendo de acuerdo a lo que Dios manda. Estoy viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios, conforme Dios enseña, siguiendo las pisadas de Cristo, así estoy viviendo. En este caso, la palabra de Cristo a sus discípulos es, crucemos al otro lado, vamos al otro lado del lago. Nos brincamos a Mateo 8, verso 23, y dice que subió Jesús a la barca, y tras de Jesús, siguiendo sus pasos, siguiendo sus pisadas, haciendo su voluntad, siguiéndolo con la mirada puesta en él, sube Jesús a la barca y sus discípulos le siguieron, se subieron a la barca con él, fueron con él en la barca, en ese propósito que Cristo tenía en su corazón. Vamos del otro lado del lago. Y sigue diciendo en otro de los evangelios, continúa diciendo que no solamente fue Cristo y los discípulos en una barca, sino que juntamente vinieron con ellos otra serie de barcas, otra serie de personas que lo vieron a él, vieron a los discípulos
que se subieron a la barca, que iban a cruzar, y otras muchas barcas se juntaron a ellos para seguirlos en el camino. Mateo 24. Y en ese seguir a Cristo, en ese hacer su voluntad, en ese estar viviendo conforme al deseo de Dios, conforme a agradar a Dios, porque esa es nuestra vida, nuestro anhelo es buscar a Dios, hacer su voluntad, cumplir y hacer como Él manda. Dice que he aquí que se levantó en el mar una tempestad. Todos los días sale el sol, y el sol sale para unos y para otros. El sol amanece, el sol sale para buenos y malos. Igualmente cuando llueve, llueve parejo, llueve para todos, para unos, para otros. No importa la condición, si tienes o no tienes dinero, si hay trabajo, si no hay trabajo, no importa. Si eres soltero, si estás casado, si tienes una familia, no importa, el sol sale para todos, llueve para todos. Y en este caso, más aún, identificándonos como personas que queremos agradar a Dios y seguir la voluntad de Dios, tenemos que entender nuevamente, como hemos estado insistiendo en las últimas ocasiones, las tormentas se desatan. No hay una sola parte de la palabra, no hay una sola promesa de Cristo, de Dios en la Escritura, en la Biblia, que nos diga que cuando seguimos su voluntad, que cuando seguimos su camino, los problemas se vayan a acabar. Las tormentas van a venir. En uno y en otro caso, para el que sigue a Cristo y para el que no sigue a Cristo, para el que le ama y el que no le ama, las tormentas se van a desatar, las tormentas van a venir. Y específicamente, cuando en tu vida el propósito de tu vida está claro, que se va a completar en la voluntad de Dios, cuando estás haciendo algo en tu servicio a Dios, y cuando hay algo delante de ti, aquí es a donde quiero llegar, sirviendo a Dios, mi familia va a llegar acá. Se levantan los estorbos, se levantan los obstáculos, y luego no nada más es un estorbo, es un obstáculo, a veces no nada más es una pared, a veces no nada más es una muralla, sino que se viene una tormenta. A veces hablamos y decimos, ¿ya viste? ¿Ya te diste cuenta? Están cayendo unas gotitas. A veces decimos, está chispeando, está chisporroteando. No, ya se vino la lluvia. Oye, qué fuerte se vino la lluvia. Pero aquí no se trataba de unas chispitas, no se trataba de un estar chisporroteando, no se trataba de que se vino una lluvia muy fuerte. Dice la Escritura que se levantó en el mar una tempestad. No es la lluvia fuerte solamente, sino en este caso dice en los otros evangelios que era una tormenta, era una tempestad de viento tan fuerte, era una tempestad tan grande, porque dice que se levantó una tempestad tan grande. No solamente era una lluvia fuerte, no solamente era una tempestad, sino que era una tempestad de viento muy fuerte. El estorbo, el obstáculo, la pared era mucho más que eso. Era algo que se venía en contra de su vida, de su familia, de su matrimonio, de los ingresos. No solamente era un estorbo. ¿Cómo lo voy a pasar? ¿Cómo lo voy a cruzar? No, es algo que todavía se viene en contra para derribarlos, para destruirlos, para hacerlos añicos. Se levantó en el mar una mega tempestad. Esa es la palabra original. Una mega tempestad, algo enorme, algo grande. No era solamente no puedo cruzar, no puedo brincar. Era algo que se venía en contra de ellos. Y lo puedes ver en contra de la familia, de tu propia persona, de tus hijos.
en una situación emocional, en una situación física, en una situación moral, económica, etcétera. No es el estorbo, sino algo que se levanta contra ti para derribarte, para destruirte, hacerte pedazos. Y todo esto siguiendo la voluntad de Cristo. Todo esto haciendo la voluntad de Dios, porque las tormentas son para todos. Los vientos se levantan, los ríos golpean con ímpetu, las tempestades y las tormentas vienen y golpean las vidas, las familias, los matrimonios por parejo. De tal manera era esta megatempestad, tempestad tan fuerte, los vientos tan fuertes, que las olas no solamente anegaban la barca, sino que cubrían la barca. Pero el Señor Jesús, en ese momento, en medio de la tormenta, en medio de la tempestad, el Señor Jesús plácidamente, tranquilamente, dormía. En otras ocasiones les he comentado y les he platicado, porque las experiencias las vives y son vivencias que luego quedan grabadas en tu vida, quedan grabadas en tu corazón. Me invitaron a ir de pesca 2 personas, especialmente uno de ellos, Carlos, experimentado pescador, experimentado en estar, le encantaba la pesca y muy seguido hablabas con él, oye, ¿dónde está? Anda en la pesca. Ahí viene ya va a llegar de la pesca. Le encantaba. El otro también, con conocimiento de la pesca, acababan de comprar una lancha, acababan de comprar una embarcación nueva. Me invitaron y fui con ellos. Y era de madrugada cuando llegamos al lugar donde ya bajamos la lancha, la acomodamos de la trailita donde venía y tomamos el camino para ir a donde íbamos. Era las 2, 3 de la mañana, alumbrando con un reflector. Una lucecita se veía por acá, otra lucecita se veía por allá. Y yo pues era mi primera vez que iba y de madrugada en el agua, con todo el pendiente, pero ellos sabían lo que estaban haciendo, sabían a dónde iban y se iban alumbrando con el reflector. Amaneció y nosotros pescando, tirando el anzuelo, el mar muy tranquilo, el mar, la laguna, muy parejita el agua, cuando de repente empezó a soplar un viento. Y empezó a soplar un viento que no vayas a pensar, era un viento como el que están hablando acá. Empezó a moverse el viento, empezó a soplar un poco más fuerte y Carlos y la otra persona se miraron cerca de mediodía y dijeron, ¿sabes qué? Mejor nos vamos. Ellos sabían lo que estaban pasando, yo no entendía, yo solamente veía que el viento estaba empezando a soplar y a soplar un poquito más fuerte y el agua empezó a moverse un poco. Así que se guardaron las cañas, se guardaron los carretes, los anzuelos y vámonos de regreso. Cuando íbamos de regreso, no estamos hablando de olas que levantaba el viento que cubrían la barca. En donde íbamos era una lancha, una embarcación nueva, un motor fuerte, poderoso. Y el agua pegaba contra la lancha que parecía como si la lancha la fuera a partir en dos, el golpe del agua cuando daba contra la embarcación. Se queda muy grabado ahí en el corazón porque dices en ese momento, wow, ¿qué ando haciendo aquí? ¿Qué estoy haciendo aquí en este momento? Y eran unas olas que te aseguro que se levantaban 40 centímetros, 50, 60 centímetros, pero pegaban con una fuerza. Y yo me imagino a estas personas ahí, en esa megatempestad, pescadores de experiencia, toda la vida dedicándose a la pesca, y se levanta esta tempestad, estos fuertes vientos, y el Señor Jesús, si nos regresamos al Evangelio de Marcos, en el capítulo 4 y ahora al versículo 38, dice que el Señor Jesús estaba en la parte de atrás de la barca. Él se fue, se acomodó en la parte de atrás,
buscó alguna lona, buscó algo en lo cual recargar la cabeza, y ahí el Señor se durmió. Y en medio de la tormenta, en medio de aquella situación, de aquellas circunstancias, en medio de aquellos fuertes vientos, el Señor dormía plácidamente. Pon atención. Los discípulos, llega el momento en que aquellos experimentados pescadores, yo te aseguro que no una vez, ni dos, ni tres, seguramente se habían topado ya con tormentas en medio del mar, con tempestades de viento y de lluvia fuertes, y en su experiencia sabían ya cómo sortearlas. En su experiencia sabían cómo sacar la vuelta, cómo regresar, cómo salir de ellas. Pero era tal la fuerza de la tormenta, la fuerza de los vientos y de la tempestad, y de qué manera la tempestad, la tormenta se venía encima de ellos, que los estaba haciendo pedazos, que se acercaron y vinieron con el maestro. Le despiertan y le dicen, Marcos 4:38, maestro, maestro, ¿no tienes cuidado? ¿Qué te pasa? ¿Qué tienes? ¿Cómo es que estás dormido? ¿No te da cuidado por nosotros? ¿No tienes pendiente de nosotros? ¿No tienes cuidado y pendiente de tu vida? ¿Qué no te das cuenta lo que está pasando? Mira lo que se está viniendo encima de nosotros. Y le dicen, Marcos 4:38, y le dicen, maestro, ¿no te da pendiente y cuidado? Señor, mira, perecemos, morimos, de esta no vamos a salir. Y a veces así son nuestras oraciones a Dios. Señor, ¿qué no te das cuenta? Señor, ¿qué no me miras? ¿Qué no te fijas cómo me está yendo? ¿Qué no te fijas cómo está mi condición emocional, mental? ¿Qué no te das cuenta a dónde estamos llegando mi esposa y yo, la relación en nuestra familia? Señor, no tengo trabajo, ¿no te das cuenta? ¿No tienes cuidado de mí? Señor, mírame, voltéame a ver. Es exactamente la oración, es exactamente el comentario, es exactamente lo que ahora en sus súplicas se acercan los discípulos para decirle al Señor Jesucristo, ¿no tienes cuidado, Señor, que perecemos? Y dice la palabra, nos regresamos ahora a Mateo 8:25. Le despiertan al Señor Jesucristo y le dicen, sálvanos, líbranos, sácanos de esta, Señor. Estamos aquí en medio y vamos a morir seguro. Nunca habíamos visto algo como esto. Nunca se nos había venido algo como lo que estamos viviendo. Perecemos, morimos, de aquí no salimos. Aquí nos vamos a ir hasta el fondo del lago. Sálvanos. Versículo 26. Y el Señor les contesta y el Señor les dice, ¿por qué tienen miedo? ¿Por qué temen? ¿Cuál es la situación? ¿Cuál es el detalle? Hombres de poca fe. ¿Por qué el miedo? ¿Por qué la angustia? ¿Por qué la preocupación? ¿Por qué la ansiedad? Hombres de poca fe, hombres de poca fe. En el Evangelio de Lucas, en este mismo pasaje, es el capítulo 8 y el versículo 25 en Lucas, y dice, ¿dónde está tu fe? ¿Dónde está la fe de ustedes? Me ha tocado en diferentes ocasiones cuando veo a las personas y les empieza el ataque de ansiedad, viene el ataque de pánico. ¿A dónde llegan las cosas? ¿A dónde llega el temor, la angustia, la preocupación? ¿A dónde llega todo eso que le llamas tú preocupación, estrés, angustia, ansiedad?
todos tienen el mismo elemento, para todas ellas es el mismo factor. El factor que está interviniendo ahí es el miedo, es el temor. ¿Por qué? ¿Por qué tienen miedo? ¿Dónde está la fe? ¿Dónde se les acabó la fe? ¿Dónde dejaron la fe? Antes de subirse a la barca, allá se quedó la fe. Antes de que comenzara los efectos de la pandemia, antes de que comenzara todo esto, ¿dónde se quedó la fe? Y ahora, ¿dónde está? ¿Dónde está esa fe? ¿Se les cayó al agua? ¿Se hundió en el agua? Hombres de poca fe, ¿dónde quedó su fe? Marcos 4:40. ¿Por qué están así amedrentados? ¿Por qué están así en ese temor, en esa angustia? ¿Por qué están así en esa ansiedad, en esa preocupación? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Acaso no tienen fe? ¿Por qué están en ese temor y en ese miedo? ¿Cómo? ¿No tienen fe? Y de este momento en adelante, hay muchos caminos que pudiera seguir la predicación. Hay muchas enseñanzas. Hay muchos lugares a donde podemos dirigirnos. Yo me quiero dirigir en este momento a este punto. Quiero que vayamos al punto básico, al punto fundamental de la relación de Cristo con nosotros, a la relación de Cristo contigo. ¿Cuál es el punto básico? ¿Cuál es el cimiento de esa relación? ¿Cuál es el fundamento? Yo me quiero ir en este momento. ¿Por qué tienes temor? ¿Por qué estás en esa angustia, en esa ansiedad? Haz de cuenta que Dios te está diciendo: hijo, amado, amado mío, hijo mío, ¿por qué? ¿Por qué tienes miedo? ¿Por qué estás en esa ansiedad, en esa angustia? ¿Acaso no tienes fe? ¿Acaso no te das cuenta cómo te amo? ¿Acaso no has percibido todavía cuál es la profundidad de mi amor? ¿Hasta dónde llega mi amor por ti? Que no te voy a dejar, que no te voy a soltar, que siempre voy a estar presente para sacarte, librarte, sanarte, bendecirte, que siempre voy a estar contigo en todo momento para llevarte al otro lado del lago. ¿No has entendido ese amor? Así que vamos a brincarnos ahora. ¿Por qué estás en ese miedo, hijo, amado hijo, amado mío? ¿Por qué estás en esa condición, en esa angustia? ¿Acaso no tienes fe? ¿No crees en este amor? Escucha, vamos a ir ahora, Primera de Juan. Si los evangelios están casi al final de la Biblia, Primera de Juan ya está pegadito casi al Apocalipsis. Hay 3 cartas de Juan. Esta es la primera, no es el evangelio. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, no es ese. Es más adelante, primera carta de Juan. El capítulo es el 4 y vamos a leer el 18. ¿Qué no has entendido, amado mío? Amado hijo mío. En el amor no hay temor. Quiero que entendamos estas palabras de Dios. En el amor no hay temor. Es como la luz. Dice que aquella luz verdadera venía a este mundo. Hablando de Cristo, hablando de Jesús. Aquella luz verdadera venía a este mundo. La luz que alumbra a todo hombre. Y la luz en las tinieblas y la luz en la oscuridad brilla, resplandece. Y las tinieblas desaparecen. Las tinieblas huyen, se van cuando viene la luz, cuando aparece la luz. En el momento que la luz es en nuestras vidas, en nuestras familias, las tinieblas, la oscuridad desaparece y se va. Exactamente
Es lo mismo con el amor. Amado mío, en el amor no hay temor. Habrá oportunidad de que el amor esté junto con el temor, no hay manera. Así como la luz viene y echa fuera a las tinieblas, así el amor viene y echa fuera todo temor, toda preocupación, toda angustia. Cuando el perfecto amor de Dios viene, te abraza, es derramado en ti, en tu corazón, el temor desaparece. No hay lugar al mismo tiempo para el amor y el temor. El amor echa fuera el temor. El perfecto amor echa fuera el temor. Y al final del versículo 18, de donde aquella persona que está todavía preocupada, angustiada, que está todavía emproblemada y el problema se lo está tragando, mentalmente se la están comiendo, emocionalmente se lo está comiendo el temor, el miedo y la ansiedad, dice, es que no ha sido esa persona perfeccionada en el amor. No ha experimentado el amor perfecto, el amor de Dios. Todavía no se ha hecho una realidad completa y total en su corazón. Piensa en esto. Dios mostró su amor por ti. Dios demostró su amor por ti en que siendo todavía un pecador, Él envió a su Hijo, a su unigénito, a su más precioso Hijo, lo envió no solamente a darte libertad. Podría haber venido y podría haberte llevado y darte la libertad. No, lo envió a morir en una cruz por ti. Así muestra su amor por ti. ¿Qué hiciste tú? ¿Qué hicimos para ganarnos el favor de Dios? Y lo más común que decimos es, no he hecho nada. Es peor que eso. No que no hayamos hecho nada. Hicimos todo para que Cristo, para que Dios el Padre no nos mirara, no volteara a vernos. Hicimos todo lo posible en nuestro pecado, en darle la espalda, en rebelarnos en contra de Él. Hicimos todo lo posible para que nos destruyera. Dice la palabra en el Antiguo Testamento, si Dios mirara en verdad a nuestras faltas, a nuestras rebeliones, a la manera en que le damos la espalda, lo negamos, si Él realmente mirara eso, hace tiempo Él nos habría destruido, pero es tal su amor por nosotros. Es tal su demostración de amor, su muestra de amor, su amor eterno que nunca cambia, que siempre permanece por ti y por mí, que entregó a su Hijo. No solo lo mandó, no solo lo envió y Cristo deja su trono para tomar forma como nosotros. Llega la demostración de amor a que muera en una cruz, en el peor de los tormentos y sacrificios por nosotros. Recibe el amor de Dios, acepta el amor de Dios. Si aceptas ese amor, que Dios te ayude en tu mente a entender esa muerte, a entender ese sacrificio. Y si Cristo eso por ti, si Cristo hizo eso por ti, dando su vida a muerte en la cruz, por ti y por mí, amado, amado, amado mío, como si Dios te lo dijera, como si Cristo, con una mirada de amor que traspasa tu corazón, te dijera, ¿qué no haré por ti? ¿Cuánto no haré por ti? Si la palabra dice que Él está contigo y conmigo, es porque su amor no cambia, su amor permanece y Él está con nosotros todos los días
hasta el fin del mundo. Si la palabra de Dios dice, no te dejaré, ni te desampararé, es porque en su amor a toda prueba, en su amor eterno, en ese abrazo de amor, Él nunca dejará de estar al pendiente y dejará su cuidado por nosotros. Si Él dice que Él suplirá, proveerá todo lo necesario para tu vida, para nuestra vida, es porque Él se va a encargar. Su amor muriendo por ti, por mí en la cruz, lo demuestra. Y si tú en algún momento llegaste a pensar, ¿cómo cuida Dios de los pajaritos? Los alimenta. Y ninguno de ellos muere y cae a tierra sin el perfecto cuidado de Dios. ¿Qué no vales tú más? ¿Qué su amor por ti no es mayor que el que tiene por muchos de esos pajaritos? Oramos. Te alabo y te bendigo, Señor. Te doy gracias porque no tengo otra cosa más que decirte gracias, te alabo, te bendigo. Abro mi corazón. Lléname de ti. Lléname con tu amor. Abrázame con tu amor. Señor, que ese amor tuyo no sea algo de lo que yo una vez escuché hablar, de lo que yo una vez oí hablar, que ese amor tuyo sea una realidad. Abrázame, tómame, Señor, que tu abrazo sea fuerte, que tu abrazo me llene, que tu amor me colme. Y Señor, si no hay palabras más que decirte gracias, 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 Señor, aquí está mi corazón. Ahora mi corazón es tuyo y te pertenece. Señor, porque tú me has amado así, yo también te puedo decir, Jesús, te amo, mi corazón es tuyo. En el nombre de Jesús, amén.